parte del grupo de diseño y test de circuitos integrados y diseñamiento. Buenos días, mi nombre es Alberto Yucra y os voy a comentar un poco en qué trabajamos en el grupo en parte del grupo de investigación de diseño y de circuito integrado de señalamiento. Bueno, este grupo, al que pertenezco desde hace bastante tiempo, pues tiene como línea de investigación básica las dos primeras que aparecen aquí. Por un lado, el diseño de circuitos integrados analógicos y digitales en general, y después la resolución de aquellos problemas de CAD, de computación asistida por ordenador, que están directamente implicados con los problemas que surgen del análisis de los circuitos o con la implementación de los mismos. Entonces son dos líneas que de alguna forma pues, subyacen en toda la trayectoria de nuestro grupo de investigación. Después la aplicación a resolución de problemas completos pues, se expresan más en las tres últimas líneas: diseño para testabilidad, es decir, y resolución del diseño de los circuitos de forma que sean autotestables, de forma que podamos conocer si su fabricación ha sido, digamos, exitosa o no, de la forma lo más sencilla y sobre todo lo más barata posible. Y también, en lugar, diseño de circuitos integrados para aplicaciones de radiofrecuencia, como la implementación de circuitos que soporten diferentes protocolos de comunicaciones de alta frecuencia, ¿no? En concreto, hoy me voy a centrar en la última de ellas, en la que me dedico mi trabajo, es en la realización de sensores integrados y biosistemas, es decir, diseño y fabricación de circuitos integrados que están íntimamente ligados a biosistemas, procesadores de señales del cuerpo humano, del sistema biológico, y la forma en que esos circuitos integrados pues, pueden sensar, procesar y comunicar ese tipo de señales. Entonces, en concreto, para que os hagáis una idea de en qué se pueden concentrar, pues este sería pues, el esquema de un proyecto en el que trabajamos relacionado con el sensado de la impedancia del corazón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues sirve de alguna forma para establecer si un corazón durante una operación quirúrgica es viable o no, de forma que el cirujano pues, puede saber si tiene tiempo suficiente para acabar la operación y recuperar de nuevo el corazón y implantarlo de nuevo. Entonces, bueno, pues nuestro trabajo pues, se basó en a partir de unos sensores, pues construir los circuitos, y esos circuitos pues iban en un microsistema, y el microsistema al final era capaz de reproducir unas curvas de impedancia que son las que de alguna forma el cardiólogo cuando está operando pues tiene que monitorizar para saber si realmente digamos, la operación está ocurriendo de forma adecuada y digamos, va digamos, a salir exitoso. Este sistema de sensado también tiene aplicaciones en el trasplante de órganos, por ejemplo, para supervisar digamos, la viabilidad de los mismos desde que son digamos, extraídos del donante hasta que son digamos, implantados en el receptor, ¿no? Otro tipo de proyectos en el que hemos trabajado ha sido pues, en la detección de genética, es decir, cómo ser capaces de detectar si en un compuesto pues, existe un gen determinado a través de, digamos, a través de un sensor de DNA. Este sensor pues, está bajado arriba a la izquierda, lo veis, en una especie de palanquita. En esa palanquita del orden de micrómetros, pues, llamado un cantilever, micropalanca, pues se coloca la mitad de la hélice del DNA y cuando se echa digamos, el liquidito, si existe identificación de ese DNA, pues se genera la doble hélice y produce una deflexión de la palanca, ¿no? Ese es el mecanismo de sensado, ¿no? Bueno, pues iluminando la parte inferior con un láser, pues podemos evaluar hacia dónde cae la sombra y en función de la sombra, con fotodetectores, a modo de, por ejemplo, los fotodetectores que tenéis en una cámara fotográfica, pues se puede saber dónde se sitúa ese foco luminoso y por lo tanto
cuál es el origen del movimiento de ese foco, es decir, si se ha detectado o no se ha detectado el daño. Entonces nosotros hicimos abajo un circuito integrado que contenía 22 de esos fotodetectores y esos fotodetectores pues, nos permitían pues, seguir la evolución en la coordenada, por ejemplo, Y, con un determinado margen de error bastante pequeño. Entonces, bueno, este es otro tipo de proyecto que nosotros trabajamos. Entonces, actualmente el trabajo que desarrollo pues, se basa en otro tipo de aplicaciones que insiste en estudiar, digamos, y en medir marcadores biológicos, bueno, sean impedancia, capacidad, pH, potasio, de algún tipo de muestra biológica, con idea de establecer qué es lo que ha ocurrido en un proceso o cómo, o cuál es la concentración de alguna variable, etcétera, etcétera. Entonces, para ello, pues normalmente se necesita algún tipo de mecanismo de entrada de información basado en algún sensor y después inmediatamente pues algún tipo de circuito que sea capaz de extraer la información eléctrica generada por ese sensor. Entonces, ¿qué aplicaciones tiene? Pues ahí tenéis algunas de las que más o menos tenemos pensadas para los sistemas en vías de desarrollo, pues por ejemplo para crecimiento celular, para detección de cáncer, que no es más que un crecimiento, digamos anómalo de la célula, análisis de alimentos, es decir, si tienen concentraciones elevadas de bacterias anómalas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para análisis de glucosa en sangre, de la concentración, análisis de toxicidad, para cualquier tipo de experimentación en biología celular, daros cuenta que bueno, si podemos hacer medidas sobre a nivel microscópico, pues podemos tener, digamos, conocimiento de qué es lo que está ocurriendo, no ya a nivel macroscópico, sino a nivel microscópico dentro por ejemplo, de la célula, o incluso en microscopía, ¿no? Para hacer lo que sería una especie de microscopio. Entonces aquí tenéis, pues, por ejemplo, un esquema de en qué podría consistir un microsistema basado en la medida de impedancia. Entonces, debajo de un cultivo celular colocamos un array de sensores. Cada uno de estos píxeles es un sensor de impedancia y nosotros construimos los circuitos capaces de hacer medidas sobre si debajo de ese sensor pues hay, debajo de la célula o encima del sensor hay alguna célula, ¿no? Entonces, teniendo esa información, pues podemos estudiar dónde están situadas geográficamente las células y algunas propiedades de la célula. Una vez que tenemos esa información, a la derecha pues podemos reconstruir y digamos una imagen de lo que hemos medido y más o menos pues, ir estableciendo digamos conclusiones. Por ejemplo, los píxeles en negro representan que ese píxel está totalmente cubierto, ¿vale? Entonces, pues ahí tenemos una representación de cuál sería el esquema. Entonces, la ventaja de este tipo de esquemas es que podemos o podríamos de alguna forma optar a hacerlo totalmente incluido en un sustrato y que pues podríamos establecer digamos su fabricación